Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, con un abrazo a todos nuestros internautas, que un día seremos un movimiento con mucha más jerarquía social en el sentido de que seremos un motor social de cambio. Ya hemos visto cómo el Internet ha sido un factor fundamental. Las personas que han hecho los hackers y como Julian Assange, que es nuestro héroe, y otros han sido fundamentales en elecciones como la de los Estados Unidos. Y por supuesto también del lado contrario, en este caso en Argentina, Macri pagó a esta empresa Manchester para que haga todo un juego y ganar las elecciones utilizando la información de Facebook. Pero es importante que nosotros, los internautas, entendamos que ya no somos ciudadanos, somos personas y nos diferenciamos de los ciudadanos porque el ciudadano es un individuo obediente, no deliberante, que hace bulto, que hace masa, que sirve para las marchas, para ir a votar anónimamente, que sirve para respaldar a un candidato sin siquiera hacerse notar con identidad propia, hacer notar su identidad particular. Está para aplaudir al candidato. Nosotros somos diferentes. Somos internautas, individuos con capacidad de discutir, de decidir, de analizar. Y al respecto, tenemos que analizar ahora cuál ha sido el rol, y está siendo el rol de los indígenas en este gobierno de Lenín Moreno. Los indígenas han sido fundamentales en los procesos de cambio de Ecuador, pero en realidad su rol histórico no ha sido tan trascendental. No fue un rol histórico trascendental el de los indígenas en la liberación de Ecuador del Imperio Español. Por supuesto, la liberación de Ecuador del Imperio Español fue obra de mestizos, en su mayor parte venían de Venezuela y Colombia, de ejércitos formados por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que nos dieron la independencia en 1822. Después de eso, otro proceso de liberación importante, que fue el de la liberación de la Iglesia del Estado, que fue a través de la Revolución Liberal, porque ustedes recordarán que nos liberamos de España, pero no nos liberamos de la Iglesia. La Iglesia era la dueña del Estado ecuatoriano y ella decidía todo lo que tienen que hacer los ecuatorianos, cómo se educan, quiénes atienden, qué es lo que tienen que pensar, cómo se tiene que votar, en fin, era la que controlaba el Estado ecuatoriano desde la sierra. Y entonces hubo un levantamiento, el levantamiento de Eloy Alfaro, en 1895, que triunfó y dio origen a la Revolución Liberal. Y la Revolución Liberal lo que hizo es separar la Iglesia del Estado. Esta Revolución Liberal fue muy importante porque permitió que existan los colegios laicos, el empleo de las mujeres, el divorcio, exista la libertad de culto. Y posteriormente, a partir de esta Revolución Liberal, para 1980, ya por fin los indígenas podían votar, porque la mayor parte de la población indígena era analfabeta. De los años 80 a los años 90 se da un proceso en que los indígenas logran conquistas importantes, especialmente en el gobierno de Rodrigo Borja, que logra entregarles a los indígenas territorios, especialmente en la Amazonía y en la costa. No en la sierra, porque en la sierra no había este problema de territorialidad. Los indígenas eran parte integrante de todas las ciudades, de todos los poblados y de todas las áreas productivas del país. Lo que se consigue en la sierra es distribuir la tierra a través de dos procesos: la la reforma agraria de 1968 y la reforma agraria de 1974. Entonces, con la reforma agraria, los indígenas se convierten en pequeños propietarios y cambia completamente el concepto y la forma de vivir, la forma de ser del indígena serrano, que es un pequeño propietario en su mayor parte,
de pequeños lotes de terreno, de su propia casa, de su propia villa, etcétera, etcétera, del indígena costeño, que es el que vive en una parcela territorial que es común. Entonces los aguas tienen su territorio, los chachis tienen el suyo, los achiras tienen el suyo, y no son pequeños propietarios, son propietarios colectivos. Lo mismo pasa en la Amazonía, donde los Shuar tienen un territorio, los Waorani tienen otro, los Cofanes tienen otro, los Sionasecoya tienen otro, los Quichuas tienen otro, los Achuar tienen otro, y así se distribuyó el país. Esto creó una doble moral, una conflictividad, en cierta forma, dentro del movimiento indígena. El movimiento indígena se fortalece y se convierte en motor social de cambio cuando ingresan al movimiento indígena de la sierra, que era Ecuarunari, el movimiento más fuerte, ingresa el movimiento amazónico, la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Y las nacionalidades indígenas tenían una mayor capacidad de movilización y una mayor agresividad, porque el movimiento indígena serrano se movía sin una ocupación propia del espacio. En cambio, el movimiento indígena amazónico es un movimiento belicoso, y este movimiento belicoso se fortalece, se manifiesta y comienza a tomar una estructura a partir fundamentalmente de 1990, cuando se toman primero los indígenas de la sierra, principalmente la iglesia de Santo Domingo, y consiguen las conquistas laborales, las conquistas territoriales, con la toma de la iglesia de Santo Domingo. Y luego de eso, el gobierno de Rodrigo Borgia hace estas concesiones. Pero cuando llega la guerra del Cenepa, y en la guerra del Cenepa los indígenas ingresan como una fuerza especial llamada los Ibias, un comando especial que procuraba imitar a lo que fue los Gurkhas en el ejército británico, un comando para aterrorizar al enemigo a través de técnicas tradicionales de guerra, y que fue un actor fundamental en la guerra del Cenepa contra Perú. Ellos se consolidan como un grupo con poder de fuego, podría decirse, con poder bélico. Esto también da origen a que ellos pretendan, después de eso, pensar en un estado ecuatoriano dividido entre mestizos, que tienen un territorio, y un estado paralelo, que es el estado indígena, que tiene otro territorio, especialmente amazónico y costeño. Pero el estado indígena serrano está integrado al mestizaje, y trata, en cambio, de apropiarse fundamentalmente de los mercados. Bien, ellos son proveedores de alimentos, y esta es su gran y logran conseguir ser ellos no solamente proveedores, sino además comercializadores de sus productos. Esta es una gran conquista que se realiza a partir de los años 80, especialmente de los indígenas serranos. Los indígenas serranos se vuelven productores y comerciantes, y logran inclusive ingresar al mercado urbano, vendiendo en los mercados que crea Rodrigo Borgia, primero los mercados abiertos, y luego poniendo ellos sus propias zonas de distribución de sus productos en diferentes barrios del país. Finalmente consiguen camionetas que distribuyen sus productos en todo el país y recogen productos costeños principalmente, y los vienen a traer y los venden aquí en la ciudad. Es decir, se convierten en comerciantes. Este es un engranaje económico de los indígenas. Pero en el gobierno de Yamil Mahuad, los indígenas actúan y se convierten en el poder contestatario a los banqueros
Los banqueros hicieron de este país su territorio, se autoprestaron el dinero de todos los ecuatorianos y luego fugaron con él cuando les salió mal. Primero, la siembra de camarones porque era el más grande negocio, más grande, mejor que el tener que exportar cocaína. Y en segundo lugar, porque ellos tenían otro juego, además de esto de la producción de camaronera, y la producción camaronera que quiebra por la llegada de la Mancha Blanca, tenían un juego de sacar dólares, producir una devaluación en el Ecuador y volver a introducirlo, volver a hacer este juego de devaluaciones continuas para ganar cuantiosa cantidad de dinero y proponiendo a los ecuatorianos que pongamos el dinero en sus bancos ofreciendo intereses de hasta el 160%, una locura. Algo similar a lo que está comenzando a vivir Argentina. Bien, los indígenas se convierten en los contestatarios y en cambio los mestizos se convierten en un grupo emigrante. Vale señalar que hubo también una gran emigración de indígenas, especialmente de la zona de Chimborazo y Cañar, a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam sacó hombres norteamericanos a la guerra y se hizo necesaria la importación de mano de obra barata y así fue como lograron ingresar muchísimos indígenas a Estados Unidos y enviaban su dinero, las remesas, a sus comunidades, llegando a crear urbes extremadamente lujosas como las que existen en Cañar, con casas de almanaque estilo norteamericano. Pero al final, cuando Estados Unidos cerró las puertas a la migración, ellos comienzan a quedarse atrapados en Estados Unidos, no pueden regresar a su país y comienzan a importar sus hijos de manera ilegal, a tratar de hacerlos atravesar la frontera de manera ilegal, produciéndose muchas muertes, muchos niños perdidos, una crisis social porque los padres no pueden regresar a Ecuador y volver a los Estados Unidos y ellos tienen miedo dejar de ser proveedores de dólares a sus familias y los hijos quieren estar con sus padres y vivir el otro mundo, el sueño americano. Este fenómeno, que ya se había consolidado desde los años 60, cuando llega la época de la crisis bancaria, los que migran son millones, estamos hablando de 3 millones, estamos hablando de una población de casi 12 millones, 13 millones de habitantes, y emigran 3 millones de mestizos en su mayor parte. Hay menos migración indígena, no deja de haber la migración indígena, hay, por supuesto, pero es mucho más la migración mestiza. Por primera vez se da una migración mestiza. Antes los que más migraban eran los indígenas, pero se da la migración mestiza. Y los indígenas, en cambio, hacen una cosa especial. Los indígenas en sí no tenían un engranaje económico, no dependían del seguro social, no tenían una educación muy dependiente del Estado, una salud muy dependiente del Estado, una economía muy dependiente de las normas legales, etcétera, etcétera. Y tenían esta capacidad de poder sobrevivir a una crisis económica porque tenían cierta autonomía económica, aunque eran pobres en el país. Siempre han sido los más pobres del país. Al movilizarse y encontrar respaldo en los militares jóvenes, especialmente de la ESPE, la Escuela Politécnica del Ejército, ellos logran tumbar al gobierno de Gutiérrez y de esa manera, al gobierno de Yamil Maguad, y logran poner su primer presidente indígena. Y ya se les mete la idea de un Estado plurinacional como Bolivia, pero a diferencia del Estado plurinacional que en Bolivia pretende reconocer que en todas las comunidades, en todo el país, en cada ciudad, en cada pueblo, existen indígenas y mestizos, y esa se llama plurinacionalidad, están integrados y están conformando las unidades geográficas y urbanísticas. En cambio, en Ecuador a los indígenas se les viene la idea de crear el Estado paralelo. El Estado paralelo. Esto es lo que confronta a los indígenas con Rafael Correa. Cuando Rafael Correa llega al poder, los indígenas comienzan a exigirle que se cree el Estado paralelo. Quieren exigirle que ese Estado paralelo tenga embajadores, políticos, gobernantes propios
escuelas propias, carreteras propias, y nadie puede tocar su territorio, especialmente en la Amazonía. Nadie puede entrarse a tocar, a coger el petróleo sin autorización de ellos. El petróleo es un bien subterráneo y en acuerdo con las constituciones de todos los ecuatorianos. Ellos dicen, no, el petróleo es nuestro. ¿Por qué es nuestro? Porque está debajo de nuestra tierra. Y si quieren sacarlo, tienen que pisar nuestra tierra. Y para pisar nuestra tierra, tienen que pedirnos permiso porque es nuestra propiedad. Nos han entregado eso en propiedad y tenemos derecho a sacar nuestros recursos y que esos recursos sean para nosotros. Correa hace que se saque el petróleo y que la mayor parte, y que no la mayor parte, sino una buena parte, como nunca en la historia, vaya a parar en las comunidades indígenas amazónicas. Esto crea también una nueva clase indígena amazónica, la clase indígena amazónica integrada ya a la sociedad mestiza y curiosamente, tanto en el proceso de Rafael Correa como en el proceso de Gutiérrez, en el proceso de Lenín Moreno, perdón, y en el proceso de Gutiérrez, los dos presidentes se ponen del lado de Estados Unidos. Gutiérrez, que recibió dinero de Chávez y llegó a ser presidente con ese presupuesto, traiciona a Chávez y se pasa a George Bush y le dice que va a ser el mejor amigo. Y los indígenas lo respaldan. Y en el caso de Correa, los indígenas se ponen en contra de Correa y respaldan ahora a Lenín Moreno. Y en el Lenín Moreno a su vez les entrega la custodia de las fronteras y prácticamente su política está siendo manejada desde la embajada norteamericana y los indígenas vuelven a respaldar prácticamente a Estados Unidos. ¿Cómo es posible esta relación coincidencial entre los dos momentos en que hay dos presidentes amazónicos y dos presidentes a favor de los Estados Unidos que protegen los intereses de los Estados Unidos y los indígenas están con ellos? Los indígenas fueron permeabilizados, fueron infiltrados por el cuerpo de paz, por las religiones evangélicas. Entonces hay evangélicos indígenas en la Amazonía, hay evangélicos indígenas en la sierra, no hay muchos en la costa, allá siguen siendo católicos, pero en la sierra la mitad de los indígenas se dividieron y se diferencian entre los indígenas alcohólicos y no alcohólicos. Los no alcohólicos son evangélicos y los alcohólicos son católicos. Y en la Amazonía los evangélicos pasa lo mismo. Los no alcohólicos son evangélicos y los alcohólicos son católicos. Hay una conflictividad, pero hay ya una permeabilidad a los Estados Unidos y han sido muy fácil presa de USAID, del Cuerpo de Paz y de otras instituciones norteamericanas que las han manejado a través de proyectos, de créditos, etcétera, etcétera, y así han logrado pasar a ser parte de estos dos gobiernos de presidentes amazónicos que han traicionado. En el primer caso traicionaron a Chávez y en el segundo caso a Rafael Correa, han traicionado y los indígenas han pasado a ser ahora el sustento de Lenín Moreno. ¿Qué es lo que los indígenas han conseguido de Lenín Moreno? De los indígenas han conseguido de Lenín Moreno fundamentalmente algo que Rafael Correa no lo quiso permitir francamente, que fue la autonomía educativa. Ellos querían institutos, sí, que vengan a las escuelas del milenio, pero nosotros ponemos los profesores, nosotros ponemos los rectores, nosotros queremos el Estado paralelo. Esa fue la discusión entre Correa y los indígenas. Lenín Moreno les ha dicho, muy bien, aquí tienen los colegios, ustedes son los que van a poner los rectores, ustedes van a ser los que enseñan su lengua, los que hacen todo, pero además, pero claro, en la época de Correa también se enseñaba con quichua, con la lengua nativa, con la lengua propia, dentro de los colegios del milenio. Pero ahora ellos tienen la autonomía de poner y de manejar su educación para poder pensar nuevamente en el Estado paralelo indígena. Muchas gracias.